Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición informativa en France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu. Es para mí un gusto estar con ustedes este domingo. Vamos con los titulares. Siguen los múltiples ataques en Líbano. El ejército israelí mata al menos a 21 personas en la región oriental de Baalbek Hermel. Y este domingo volvió a bombardear el suburbio de Dayer, donde mató a Hassan Nasrallah. Hezbollah confirmó que en el mismo ataque también fallecieron otros 2 altos comandantes. Tenemos reporte desde el Líbano. Se amplía el campo de batalla en Medio Oriente. En las últimas horas, la aviación israelí ha bombardeado los puertos de Ras Isa y Jodeida, esto es, en las costas de Yemen, en el Mar Rojo. Y en los últimos días, los hutíes lanzaron al menos 2 misiles de largo alcance contra Israel, interceptados, eso sí, por las defensas antiaéreas del país. Y Rusia causa 16 heridos en un nuevo bombardeo contra una zona residencial en la ciudad de Zaporilla. El ataque afectó una estación de tren, una torre de apartamentos, una casa y causó una decena de incendios. Iniciamos, como no, en Medio Oriente, porque Israel está ampliando la ofensiva contra el Líbano, que sigue conmocionado, recordemos, por el asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Este domingo, además, la aviación israelí ha bombardeado varios puntos del país después de haber matado a más de 1000 personas en 10 días, según la información del Ministerio de Salud libanés. Precisamente, el primer ministro del Líbano, hablamos de Nayib Mikati, consideró que la única solución al conflicto entre Israel y Hezbollah es diplomática. Sin embargo, hasta el momento, Benjamin Netanyahu ha descartado la vía diplomática. Ahora, para ampliar esta información, conectamos con nuestra corresponsal en Beirut, ya la conocen, Etel Bonet. Etel, buenos días, buenas tardes ya para ti. Conocimos hace poco precisamente que Israel atacó el noreste del país, la región de Baalbek Hermel. ¿Qué se sabe de estos bombardeos en la zona? Hola, buenas tardes, Rosa. Pues los bombardeos en esta parte de Baalbek, según los primeros reportes del Ministerio de Salud, al menos habrían habido 21 personas muertas y más de 50 heridos, porque lamentablemente pues, Israel dice que está bombardeando los almacenes de armas de Hezbollah y también objetivos de Hezbollah, pero el problema es que estos almacenes secretos pues, muchas veces están dentro de edificios y en zonas pobladas, por lo que estamos viendo, ¿no?, que cada día pues, están creciendo más el número de víctimas civiles. No solamente ha habido bombardeos en la zona del este del Líbano, sino que también ha habido otra vez bombardeos tanto en la zona del sur, donde han habido, pues en varios sitios se han destruido, ¿no?, viviendas enteras. Hace poco pues han salido unas imágenes de uno de los barrios, de uno de los pueblos, quiero decir, en Kafar, que está en la frontera con Israel, y estaban los edificios ardiendo y todo se veía destrucción alrededor. La verdad es que, pues como estábamos hablando, ¿no?, son cada día más civiles los que están muriendo en esta guerra, aunque Israel pues siga diciendo que está bombardeando pues, los objetivos de Hezbollah. Ante esta situación, la gente pues, del norte del Líbano, especialmente los refugiados sirios, que porque esta zona precisamente del Valle de la Beca es donde más refugiados sirios están viviendo, pues están regresando a Siria, ¿no?, un país que todavía está en guerra, y ellos están volviendo. Estamos hablando de más de 80.000 personas sirios que han salido y también 30.000 libaneses. Etel, centrémonos ahora en la situación en la capital, porque también hemos conocido que la aviación israelí ha vuelto a atacar este suburbio de Dayer, donde mataron a Hassan Nasrallah, ¿no? ¿Cuál es precisamente la situación que conoces de lo que ocurre ahí en esta zona de Beirut? Bueno, pues lamentablemente desde hace 3 días el barrio de Dahie pues está siendo bombardeado continuamente. No solamente el gran ataque, ¿no?, que hubo el viernes, donde acabó con la vida pues de Hassan Nasrallah y de una por lo menos decena, ¿no?, de altos comandantes que estaban en esa reunión secreta dentro de un búnker que era pues los cuarteles generales de la organización, sino que ha seguido bombardeando Dahie, y esto ha provocado pues un éxodo masivo de personas. Estamos hablando que ahora mismo Beirut pues se ha convertido en una ciudad de
desplazados. Hay pues miles de personas que cada día están llegando y que se han habilitado, bueno, el gobierno se ha desbordado y ha habilitado pues muchas escuelas como centros de acogida, pero la verdad es que hay mucha gente que está durmiendo pues a la intemperie en espacios públicos. Esta mañana, por ejemplo, hemos estado en la playa pública de Ramla Albeida de Beirut y allí pues estaba la gente durmiendo en colchones y sobre todo pues en unas medidas higiénicas pues malísimas, porque claro, no hay baños públicos, la gente lleva 2 días allí y se está duchando pues con agua de mar, ¿no? Y la verdad es que es una situación pues realmente tremenda lo que está ocurriendo. Etel, como bien dices, esta situación que tanto está impactando a los civiles en Líbano, Israel la justifica con el querer destruir, ¿no?, la estructura de Hezbollah. Te pregunto qué tanto está funcionando esta estrategia. Sabemos, bueno, que el golpe de haber matado a Hassan Nasrallah, todavía no tenemos la información de cómo esta organización lo va a reemplazar. Sin embargo, lo que sí sabemos es que en ese mismo ataque del viernes ha confirmado Hezbollah que también murió el comandante Ali Karaki, y este domingo Israel anunció haber matado a otro alto rango. Hablamos de Nabil Karouk. ¿Cómo está saliendo debilitada Hezbollah de estos ataques? Bueno, pues no solamente son estos 2 altos comandantes, como decía antes, todavía pues estamos hablando de que la destrucción que hay en Dahie es tan grande que fueron como más de 6 edificios de 14 pisos, ¿no?, que acabaron destruidos, y un cráter pues de 20 metros de profundo. O sea, hay todavía muchos cuerpos enterrados, por eso no hay todavía cifras de toda esa masacre que pudo haber en Dahie. Y también se supone que no solamente son estos 2 altos comandantes, sino que también podrían haber más. Israel está hablando de que habrían 20 altos mandos de Hezbollah que estaban en esa reunión secreta. Sobre estas 2 personas lo que conocemos, ¿no?, es que Ali Karaki pues era como el número 2, entonces ha sido un duro golpe para la organización, precisamente porque claro, la está descabezando totalmente. Y el segundo caso pues también era el presidente de lo que era pues el Consejo Ejecutivo de Hezbollah. Etel, pues muchísimas gracias por aportarnos estas informaciones que iremos desarrollando contigo a lo largo de las próximas horas y de los próximos días. Buenas noches. Sin embargo, los ataques de la aviación israelí este domingo no se han limitado a Líbano y a Gaza, sino que también han impactado contra los puertos de Hodeida y de Ras Isa, esto es en las costas de Yemen, en el Mar Rojo. Irán condenó los ataques, mientras fuentes estadounidenses e israelíes, citadas por el medio estadounidense Axios, aseguran que el ejército de Israel informó al Comando Central de Estados Unidos en Medio Oriente antes de lanzar los ataques. A esta hora se desconocen los daños causados precisamente por los bombardeos, pero para abordar esta multiplicación de los frentes de la guerra israelí contamos a esta hora con el analista internacional Ricardo Benítez. Ricardo, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en France 24. Le planteo lo siguiente: no es la primera vez que Israel y los hutíes de Yemen se cruzan ataques, ¿no?, sobre todo a lo largo de este año de guerra en la Franja de Gaza. Le pregunto entonces si los ataques israelíes de este domingo hay que leerlos nuevamente como precisamente nuevos casos aislados, o si podríamos hablar de que se abre otro frente. Bien, creo que son parte de la misma dinámica de intercambios que tenemos entre los 2 actores. Si bien los hutíes han tomado la iniciativa atacando objetivos israelíes, principalmente comerciales, y hayan atacado el territorio israelí en las últimas semanas, esto quizás es la primera respuesta contundente por parte de Israel a la infraestructura crítica que está bajo el control de los hutíes, es decir, el puerto de Hodeida. Entonces, ¿cree que la estrategia de Israel no se ve afectada por estos ataques de este domingo contra territorio yemení, sino que se va a continuar centrando en Líbano y Gaza? Entiendo que la principal amenaza está en Líbano. O sea, cuando hablamos de la capacidad de los hutíes de afectar a Israel es limitada, tomando en cuenta que dentro de todo su arsenal las capacidades de afectar a Israel son menores, comparadas con la de Hezbollah. Pero desde luego que Israel entiende que tiene que responder a todo tipo de ataque, y esto es parte de su estrategia de mantener una postura firme ante cualquier amenaza. Y le pregunto si considera usted que si en el marco de esta escalada bélica que estamos observando, Israel podría llegar a atacar abiertamente el territorio iraní. Bien, sabemos que la capacidad de hacerlo existe, ¿sí? la hemos visto hace un tiempo,
pero esto sería una escalada importante en términos de capacidad estratégica. Por lo tanto, entendería que los objetivos estarían más planteados a sus amenazas cercanas. Hablamos de Hamas y de Hezbollah. Pero desde luego también esperamos que Irán pueda cometer alguna respuesta, principalmente después del asesinato de Hassan Nasrallah. Sin embargo, vemos desde la parte de los enemigos de Israel muchas declaraciones, pero hasta ahora menor capacidad de impacto. Precisamente hablando de estas declaraciones, el ayatolá Ali Khamenei reaccionó, como usted bien decía, a este asesinato de Hassan Nasrallah, diciendo que habrá venganza, ¿no? Que no quedará impune esa muerte. ¿De qué depende esta reacción? ¿Cómo se va a materializar? Como bien dice, hasta el momento ha habido muchas amenazas, pero poco daño sobre el terreno. Sí, entendemos que Irán no puede hacer un ataque directo, ¿sabe?, contra Israel, por lo menos desde el punto de vista geográfico. Y en este sentido tendrían que organizar las capacidades en Irak y en Siria como para poder generar un frente abierto. Desde luego que Siria y Irak también tienen sus propios intereses, y esto de estas políticas de descabezar a la organización de Hezbollah de alguna manera limitan la capacidad de Irán de poder coordinar un ataque contra Israel. Quizás más allá de un ataque balístico o algún acto simbólico como habríamos visto hasta el momento, no se podría esperar algo más, pero bueno, desde luego Medio Oriente siempre nos impresiona. Y por último, le quiero preguntar por cuál considera usted que es la estrategia, si la hay, de Estados Unidos ante toda esta situación, porque vemos contradicciones aparentes ante el discurso oficial y lo que sucede después sobre el terreno. Biden está pidiendo una desescalada, felicitó el ataque, el asesinato de Nasrallah, diciendo que era un acto de justicia. Sabemos que el Comando Central de Estados Unidos ha estado al corriente de este ataque contra el Yemen. ¿Cuál cree que es la línea que está siguiendo Washington en Medio Oriente? Bien, respecto a Yemen, la administración de Biden ha sido ha tenido ciertos dilemas. Y al principio, en 2021, propuso al grupo Houthi sacarlo de la lista de terrorismo para poder paliar la crisis humanitaria, y luego, ante el ataque del 7 de octubre y la activación de los hutíes como enemigos de Israel, decide volver a colocarlos como grupo terrorista. Tomando en cuenta eso, sabemos que Biden no va a ser candidato, y esto de alguna manera representa un problema interno respecto a Estados Unidos. Yo creo que hasta que no haya elecciones no podemos saber bien cuál es la postura norteamericana, y esto claramente demuestra una especie de gap temporal para el gobierno de Netanyahu para tomar la iniciativa antes de que Estados Unidos se organice. Ricardo, pues veremos entonces si se clarifica la situación y esta estrategia después de estas elecciones en Estados Unidos. Lamentablemente nos quedamos sin más tiempo para continuar con este análisis, pero le agradezco muchísimo que haya compartido su tiempo con nosotros aquí en France 24. Muchas gracias a ustedes. Nosotros pasamos a actualizar la situación en Ucrania, porque al menos 16 personas resultaron heridas en un bombardeo ruso contra una zona residencial en la ciudad de Zaporilla. Además, el ataque causó varios daños materiales en infraestructura civil, como ven en estas imágenes. Desde Kiev, además, Catalina Gómez Ángel, enviada especial de France 24, nos contó cómo las tropas ucranianas intentan resistir en estos momentos el avance ruso en el frente mientras esperan la llegada del invierno. Se acerca el final de septiembre y también empieza a cambiar el tiempo en Ucrania. Cada vez hace más frío, pero también nos hace pensar y retroceder a lo que fueron esos meses de buen tiempo, de primavera y de verano, cuando las fuerzas rusas pusieron una gran presión a los frentes ucranianos, especialmente en la región del Donbass. Si bien no lograron avanzar grandes kilómetros adentro del país, sí lograron avanzar en cada uno de esos flancos y poner gran peso sobre especialmente la infantería ucraniana, que tenía que defender esas posiciones y esas trincheras, y para ellos fue extremadamente difícil. Entre ellos no solamente estaban los ucranianos, sino también miles de voluntarios internacionales, entre ellos muchos latinoamericanos y especialmente colombianos, que son la mayoría junto con los brasileños en ese grupo. Cuando ellos vienen, la mayoría de ellos vienen a hacer infantería, a hacer asalto, a defender esas trincheras, y ellos realmente pagaron parte de las consecuencias de la
durísima situación que se vivió en Ucrania durante los últimos meses. Aquí han creado este pequeño monumento de recuerdo a muchos de quienes han caído durante estos más de 2 años y medio de guerra, pero muchos de ellos han fallecido en estos últimos 6 meses, cuando, como comentaba anteriormente, la presión, especialmente en la infantería ucraniana, ha sido peor. Aquí nos cuentan también ellos que lo que ha pasado, también hay un problema de hombres en Ucrania, porque muchos de los que empezaron peleando la guerra o están heridos, algunos han fallecido, y también en la medida que se ha hecho esa movilización o se ha traído nueva gente al ejército ucraniano, muchos de ellos son jóvenes con gran voluntad de defender pero con poca experiencia, pero también muchos de ellos son personas mayores que les causa dificultad, especialmente en esas trincheras en situaciones tan difíciles. El promedio de los ucranianos que pelean en el frente de batallas de 43 años, y de aquí viene la importancia del apoyo que vienen los combatientes internacionales, pero ellos también pagan su precio. Y cerramos en Austria, donde, según proyecciones de voto, el partido ultranacionalista FPÖ de extrema derecha logra una victoria histórica en las elecciones parlamentarias de este domingo. Consiguió el 29,1% de los votos, por delante del conservador OVP, que tuvo el 26,3%. El partido de extrema derecha ha subido 13 puntos porcentuales respecto a sus resultados de 2019, con un mensaje anti-inmigración y crítico con las medidas tomadas por el actual gobierno de conservadores y ecologistas para controlar la pandemia de la COVID-19. Hasta aquí las noticias, pero ya regresamos.